Es muy importante que cuando hagas el TOEFL ITP siempre tengas en mente que hay que abordarlo con estrategia, no simplemente con conocimientos de inglés. Y es justamente lo que yo te quiero contar en este video de 3 estrategias para TOEFL ITP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ray, soy fundador y mentor de The Exam. Es una plataforma que está dedicada a preparar estudiantes para que puedan presentar de mucha mejor forma exámenes de certificación de inglés, como pueden ser TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS y demás. Y hoy quiero enfocarme en el TOEFL ITP, que es además uno de los exámenes más populares que se presentan en México y Latinoamérica, y sobre todo para poder certificar el idioma a un nivel institucional. Por ejemplo, si tienes que titular, si tienes que graduarte, si quieres, por ejemplo, aplicar un intercambio en la universidad dentro de México o incluso en el extranjero. O a lo mejor si quieres simplemente tener una certificación para que en tu trabajo digan, hey, este cuate sí sabe hablar inglés. Independientemente del motivo, verás que hay muchas aplicaciones de este examen en múltiples universidades y que es bastante famoso. Y curiosamente es también de los exámenes a los que menos nos preparamos cuando hay que presentarlos. E increíblemente, este examen, más que de conocimientos, como te decía al inicio de este video, se responde más a partir de estrategias específicas que estén enfocadas en identificar trampas, en maximizar el tiempo que tienes disponible para responder y sobre todo también en la mentalidad que tenemos que tener cuando abordamos los ejercicios y los contenidos de este examen. Así que bueno, sin más por agregar, iniciemos con este video y lo primero que te quiero decir es que hablaremos de 3 estrategias. La primera estrategia se llama proceso de eliminación, la segunda se llama orden de dificultad y la tercera escucha y lectura activa. Pero bueno, abordando primero el proceso de eliminación, que para mi gusto esta es la técnica y la estrategia más importante y la más aplicable así de manera inmediata, solamente con práctica en el examen. La idea base de esta estrategia es que en el TOEFL ITP casi siempre vas a tener 2 opciones de las 4 disponibles que son visiblemente más débiles, más erróneas. Tú sabes bien que este examen, y si no sabes, te lo explico rapidísimo, tiene 3 secciones. Tiene sección de listening, tiene sección de Structure and Written Expression y tiene sección de Reading. En las 3 secciones tú vas a escuchar, vas a leer una pregunta o vas a leer un texto seguido de una pregunta y en cada pregunta va a haber 4 opciones. De esas 4 opciones, esta estrategia dice, no te preocupes tanto por darle el mismo peso a las 4 respuestas disponibles que hay. Al contrario, lo que queremos es eliminar las 2 que son visiblemente más débiles para que te enfoques simplemente en las 2 que se van a dividir entre la trampa y la respuesta correcta. Es ahí cuando queremos que nuestro cerebro realmente se concentre. Además, imagínate esto, ya que hablamos del cerebro, qué pesado es para nuestra mente tener que hacer un descarte o una selección de respuesta correcta si le damos el mismo peso a las 4 respuestas. Tenemos 140 preguntas en todo el examen, 50 de listening, 40 de structure y 50 de reading. Ahora imagínate multiplicar 140 por 4 opciones de respuesta posible. No por nada, quien no se prepara para este examen llega al reading completamente agotado. Hay que cuidar nuestra mente, hay que estar cognitivamente, es decir, mentalmente frescos, y es por eso que te digo que esta estrategia es muy importante. Entonces, te decíamos que 4 opciones, reducimos a 2 y esto va a permitir que tu cerebro descanse y que tengas mucha mejor energía mental. Pero va más allá de solamente cuidar que no llegues pues, agotado al reading. También tiene una lógica estadística detrás. Y esa es que cuando tú intentas
responder una respuesta correcta y le das el mismo peso a las 4 respuestas u opciones disponibles, realmente estás yendo por un 25% de probabilidad de acertar. ¿Por qué? Pues porque dividimos entre 4 opciones una respuesta correcta, 25% de probabilidad. Si por alguna razón tú te llegaras a trabar y no, de plano no dijeras que no sé cuál es la respuesta correcta, voy a intentar adivinar, tu opción de atinarle es 1 entre 4 y es muy baja. Pero por ejemplo, si eres capaz de eliminar una opción que tú sabes que está mal, en el dado caso que llegaras a decir, bueno, tengo que adivinar, pasas de un 25 a un 33% de atinarle. Eso es, vaya, por estadística es mucho mejor. Pero imagínate que eres capaz de eliminar 2. Estás ahora en un rango del 50% y eso es básicamente o me equivoco o acierto. Y ese es digamos, el porcentaje en el que queremos estar. Porque incluso la respuesta correcta va a ser más visible y va a ser más clara una vez que eliminamos esas preguntas que sabemos que o inventan información, añaden información que no estaba en el texto o que simplemente no responden a la pregunta que se te hace. Por eso es muy importante que puedas identificar esta estrategia y aplicarla. Además, este examen como tal no te va a penalizar por los errores que tengas. Te va a contar los aciertos que logres. Entonces, se vuelve mucho más importante que no dejes ninguna, pero ninguna respuesta en blanco. Ya sea que te la sepas o no te la sepas, el simple hecho de intentar contestarla ya te pone en una mejor posición. Y si además somos capaces de colocarnos en el rango del 50% entre 2 opciones y no entre 4, pues tus probabilidades de acertar suben, aumentan. Y es lo que queremos. Queremos ir por la mayor cantidad de puntos posibles para lograr ese 540, 550, 560 que te van a pedir para poder certificar este examen. Entonces, recuerda, primero que nada, proceso de eliminación te ayudará a avanzar de manera mucho más ligera, mucho más inteligente, no tan a ciegas, y en caso de que de plano no des con la respuesta correcta, tus probabilidades de acertar son mayores. La estrategia número 2 que te voy a compartir es el orden personal de dificultad. Y esto prácticamente se basa en la idea de que no pierdas tiempo durante el examen. Y déjame te lo elaboro un poquito más. A todos nosotros nos va a pasar en este examen que habrá preguntas que se nos hagan más fáciles, otras más complicadas. Tú sabes que este examen tiene distintos tipos de pregunta. Y si no sabes tanto de este examen, tengo un video muy bueno donde hablo del TOEFL ITP en la estructura general, los tipos de pregunta. Está muy bueno, velo a checar en caso de que tengas preguntas sobre esto. Pero hay tipos de preguntas que se nos facilitan o que se nos complican. Y eso es normal, nos pasa a todos, me pasa a mí. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo estos exámenes para poder aplicar a maestrías, y a programas, y a becas, y bla, 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 todo eso que tuve que hacer en mis 20s, me daba cuenta que las preguntas de inferencia eran las que más, pero más me costaban. Y nada más no daba yo con la respuesta y tenía que hacer una síntesis como de algo muy grande, ¿no? En algo bastante concreto, y como que yo crasheaba mentalmente y decía, es que nada más no puedo. Yo nada más veía que venían las de inferencia y decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué aprendí? ¿No? Y lo aprendí en la mala, que una vez haciendo el examen, estoy así, haciendo mi reading, ¿no? Leo bien el texto, empiezo a responder preguntas y me llega una pregunta de inferencia. Y digo, no me va a vencer, voy a poder contestarla. ¿Y qué pasa? Que estoy ahí intentando leerla y releerla y darle sentido a lo que tengo enfrente de mí, y nada más no doy, y las respuestas no me hacen sentido y pierdo minutos. Y suman los minutos que voy perdiendo y pasa 1, 2, 3, 4 minutos y yo sigo sin poder responder esa pregunta. ¿Qué pasó? Que cuando yo por fin me decido por una respuesta que aparte ni siquiera estaba seguro, me doy cuenta que me quedan todavía 30 preguntas por responder al examen y solamente me quedan 9 minutos.
Y esa es la peor, pero la peor fórmula que te puede tocar en el examen. Lo que menos quieres es muchas respuestas por delante que responder y muy poco tiempo restante para ocupar. Porque lo que va a pasar es que no te vas a concentrar igual, no vas a darle el mismo peso a las preguntas y vas a simplemente hacer una respuesta aleatoria en las que puedas y en las que no. Vaya, como Dios te dé a entender, y eso generalmente se traduce en un puntaje no deseable. Como me pasó a mí, que aprendí esta estrategia, el orden de dificultad. Yo sé cuáles preguntas me van a costar más trabajo. Entonces, ¿qué hago? Si el primer intento yo no doy con la respuesta correcta, con todo y el proceso de eliminación y con todo y más estrategias que yo he aprendido, si yo no doy en ese primer intento, la salto. Simplemente la salto. Me voy a las demás. Lo que voy a intentar hacer y lo que te invito a que tú hagas es que en estos casos sigas avanzando con las preguntas con las que sí puedes responder, que sigas avanzando porque de esa manera vas a acumular respuestas correctas. Vas a seguir por un camino en el que no vas a perder tiempo. Y entonces sí, cuando ya hayas acabado, vas a regresar a esa pregunta o esas dos preguntas que te costaron trabajo y las vas a responder, pero ya con a lo mejor 5 minutos, 4 minutos restantes, pero ya no estás en esa posición en las que te faltan todavía 20, 25, 30 preguntas por responder. Ya las aseguraste, ya está ese score ahí. Lo que vas a hacer simplemente es regresar a las que pues por alguna razón te complicaron y ya con una tranquilidad mayor intentar responderlas. Si de plano en esa segunda o tercera vista no llegas, al menos ser capaces de poder eliminar dos opciones para aplicar la estrategia previa del proceso de eliminación. Pero ve cómo aquí estamos cuidando mucho nuestro tiempo. Recuerda que este examen es de tiempo y el aprender a gestionarlo es vital para que no caigas en escenarios de mucho estrés o de no poder darle los segundos necesarios a cada pregunta que se te haga. Son 140 preguntas y no hay que perder el tiempo en ninguna de ellas. Así que recuerda esto muy bien. La estrategia número 2, orden de dificultad. Respondo primero las que se me dan, las que sé que puedo tener un buen score, que puedo conseguir la respuesta correcta en un tiempo, digamos, bueno. Y después voy dejando las que se me complican. Y eso me va a llevar después a la estrategia número 3, que es la de lectura y escucha activa. Y aquí le añadiría también un poco el structure activo, aunque el nombre no queda tan pro, pero dejémosle en lectura y escucha activa. Y esta estrategia tiene una lógica, y una lógica muy clara, y tiene que ver con nuestra mente y con cómo enfrentamos los contenidos, no solamente de este examen, sino de cualquier texto o audio académico. Y esa es que la mayoría de nosotros escuchamos y leemos de forma pasiva. Simplemente nos sentamos y recibimos información. Es decir, dejamos que todo llegue. El problema está en que no estamos procesando todo eso que nos está llegando. No es lo mismo sentarte en tu sillón, poner una película y consumir una película, aunque esté en inglés, con subtítulos en inglés, ¿no? Pero simplemente la estás consumiendo. No estás preguntándote qué está pasando, por qué el director tuvo esta decisión de esta escena, por qué tenemos a lo mejor un diálogo que está complicado y tenso entre las personas. Muchas veces cuando estamos leyendo o escuchando o viendo algo, lo hacemos de forma pasiva porque nos queremos entretener, nos queremos distraer de algo. Este examen no busca eso, no busca que te entretengas, busca que puedas ver o escuchar un audio, una clase, un texto académico y que en el momento en el que tú ya estás leyendo o escuchando, empieces a preguntarte propósito, te preguntes cuál es la dirección, el tema, el objetivo del autor, los ejemplos, dónde está, por ejemplo, la información más relevante, dónde está la información que tal vez no importa tanto. Todas esas preguntas que activamente nos tenemos que hacer. Entonces, ¿de qué trata esta estrategia de la escucha y lectura activa?
es hacer lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Es mientras escuchamos, mientras leemos, hacernos preguntas que nos vayan a facilitar entender lo que estamos recibiendo para poder después responder las preguntas que están adelante. No es como tal recibir información. Es más, imagínate que estás interrogando el audio, que estás interrogando este texto y que vas a intentar sacar toda la información posible para que tú puedas después ocuparla para responder. Entonces, antes de que empiece el audio, antes de que arranques a leer, primero observa muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de pregunta? ¿Cuál es el tema general de este texto? Identifica un poco las palabras clave, observa en un escaneo general si encuentras algunos datos, si encuentras alguna estructura familiar, como que tenga ejemplos, que tenga a lo mejor alguna comparación entre conceptos. Ese primer escaneo, ese primer punto de ir activamente a buscar qué es lo que voy a leer o qué es lo que a lo mejor van a preguntar del audio, ayuda mucho a colocarte en el mindset correcto, ¿no? En la mentalidad correcta. Entonces, pregúntate, mientras lees y mientras escuchas, ¿quién habla? ¿Qué quiere? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo con esto? ¿Aceptó la sugerencia? ¿No aceptó la sugerencia? ¿Hay un problema si no hace caso a esta indicación? ¿O simplemente puede ir sin repercusiones? O vaya, todas las preguntas posibles, háztelas. Incluso diría, intenta predecir qué es lo que puede pasar adelante, porque de esa forma tú automáticamente estás ya procesando la información y le estás llevando a un paso más allá. Es decir, estamos dominando todo aquello que nos llega. Entonces, muchas veces las preguntas que tú vayas a después tener que responder van a ser más sencillas si tú ya llevas toda esta información dominada al momento de las preguntas, ¿no? Y recuerda, al final vas a tener que demostrarle a los de ETS, ¿no? Que son los que hacen el TOEFL ITP, que tú tienes una capacidad no solamente de entender inglés, sino también de ocuparlo para identificar trampas que hay en el examen. Porque este examen está lleno de trampas, está lleno de preguntas que te van a intentar llevar por vertientes que no son ciertas o añadiendo información. Y lo que quiere este examen es justamente ver si puedes demostrarles que eres capaz de dominar toda esa información. Y la manera de hacerlo es entendiéndola a la perfección. Entonces, olvidémonos del piloto automático, olvidémonos de estar pasivamente esperando la información, vayamos directamente hacia ella y hagámonos preguntas constantemente, respondámoslas en el momento también en nuestra mente. Eso va a ayudar de veras a que puedas entender mejor. Y si no me crees, de veras, haz un ejercicio de TOEFL ITP. De hecho, tengo otro video donde hago un simulacro de ITP de listening. E intenta hacer este ejercicio de escuchar y preguntarte cosas mientras vas escuchando este audio. Hace una diferencia increíble y créeme que entre más práctica, más lo dominas y más fácil después se te hará abordar todas las preguntas. Entonces, bueno. Si algo me gustaría que te llevaras de este video es que recuerdes estas 3 estrategias que son para mí fundamentales de cualquier persona que quiera presentar el TOEFL ITP. La del proceso de eliminación, la del orden de dificultad y la de lectura y escucha activa. Estas 3 estrategias, créeme que van a hacer una diferencia muy grande en tu próxima prueba. Pero no se trata solamente de escuchar este video y decir, los voy a aplicar en el siguiente examen. Hay que practicarlas. Hay que estar constantemente preparándonos para este examen, para que ante tanta repetición, ante tanta práctica, ante tantos simulacros reales que hagamos con la presión que se puede sentir del examen, después de hacer todo eso, nos presentemos ese día y ya tengamos no solamente dominar las estrategias, sino también el tiempo, sino también los nervios, la presión y el contenido que vas a tener que leer, escuchar, vaya, tener que dominar durante este examen. Entonces, esto es realmente la diferencia entre solamente saber inglés, solamente saber gramática, solamente saber las fórmulas del examen, a saber responder este examen en específico. Y eso es lo que queremos, saber responder este examen en específico. Eso es lo que el TOEFL ITP está midiendo realmente.
Y si además quieres un sistema con más estrategias, con mayores ejercicios y con una mayor profundidad de este examen, tengo un curso de TOEFL ITP que lo puedes revisar. Está en el link de aquí abajo en la descripción. Para que lo revises, entres, está buenísimo. Hay más de 350 ejercicios para poder practicar, examen piloto, examen final, videos explicativos de cada habilidad y de cada task del examen. Así que bueno, si te interesa, estás en ese barco, no olvides checar el link en la descripción. Y si te gusta este contenido, si me quieres apoyar, te agradeceré muchísimo que me puedas regalar un like, que me puedas compartir con quien sepas tú que le puede ayudar a esta información y que te suscribas al canal. Créeme que todo eso me apoya muchísimo para que yo pueda seguir produciendo todo este contenido. Pero bueno, sin más por agregar, que tengas una excelente mañana, tarde, noche, mucho éxito en tu examen y nos vemos en el próximo video. Bye.